Vamos a proseguir con el avance de nuestra asignatura. Hoy es martes 18 de mayo de 2021. Tengo un material para la asignatura. Por favor, si se ve la diapositiva, un comprendido. Buen día, doctor. Sí se ve. Muy bien, ahora sí. Este tema, como todos los restantes en la asignatura, son importantes, obviamente, para los cimientos mismos del derecho constitucional. ¿Cuál es el objetivo de este tema número 2? Constitucionalismo liberal clásico. Vamos a identificar las fuentes del derecho constitucional. Todas las fuentes del derecho constitucional, afirmamos esto y vamos a probar esta hipótesis, se fundan en el derecho constitucional liberal clásico, con 3 fuentes que tiene: el derecho constitucional inglés o británico, el derecho constitucional norteamericano y el derecho constitucional francés. En consecuencia, el objetivo de este tema va a ser adentrarnos en el análisis y conocimiento de estos institutos generados por el constitucionalismo liberal clásico como fuente y sustento de todo el derecho constitucional contemporáneo. Además, no se podría hablar de derecho constitucional sin conocer a profundidad el constitucionalismo liberal clásico. Vamos a además desarrollar este tema en el tiempo estimado de 4 clases a partir de la presente. Bien. El constitucionalismo liberal clásico es la forma contemporánea del derecho constitucional y se encuentra en relación al liberalismo como corriente económica y política, lo que quiere decir que tenemos que conocer al liberalismo tanto como corriente económica como también el fundamento político. Aquí entra mucho la economía. El Estado de Derecho, Estado regido por las normas, ¿recuerdan qué es el Estado de Derecho? Es el Estado, es la aplicación de la normativa, tanto para gobernantes y gobernados. Entonces, cuando nos referimos al Estado de Derecho regido por normas, solo puede tener existencia en el liberalismo, toda vez que propugna la aplicación de la norma legal como expresión de la voluntad de la población para tanto gobernantes y gobernados que se encuentran sujetos en el marco de aplicación de la ley. Todos, gobernantes y gobernados, estamos sujetos a la aplicación de la ley. Eso quiere decir el Estado de Derecho. Pero la particularidad del derecho constitucional liberal es que este es el que se aplica en los institutos constitucionales. ¿Alguien me podría decir por qué no es posible considerar el derecho constitucional en un Estado feudal o en un Estado socialista? Por favor, su análisis. Doctor, buen día. Buen día, adelante. En un Estado feudal, por ejemplo, no hay como tal un Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobernante está por sobre la ley. Él es el que impone. Y en un Estado socialista aplicarían lo mismo, pero, bueno, más o menos lo que entiendo del marxismo, porque no me interesa precisar un poco. No cite autores, no se acostumbren a la muletilla de citar autores, quiero su criterio. Está bien hasta el momento, pero no se encasillen. Ahora vamos a complementarlo, Cristian. Está bien, adelante. Para el socialismo tiene que desaparecer el Estado, ¿no? En su consolidación, ¿no? Porque para ellos no existe el Estado, no tiene que haber un Estado. Eso podría complementar eso. Está bien. Ahora, claro, la aclaración, ¿no? Está bien, en la etapa del feudalismo el monarca es el que elabora la ley y su voluntad es la norma
En realidad, él no está sujeto a la legislación, porque su propia voluntad, capricho, despotismo es el que hace a la norma. No puede haber Estado de Derecho, porque en ese caso el gobernante no estuviera sujeto a la ley. Y en el caso del socialismo, no es evidente que desaparece el Estado. Desaparece el Estado en la etapa comunista. Pero en la etapa socialista existe, por lo menos desde el punto de vista de la teoría marxista, la dictadura del proletariado, lo que implica que si hay una dictadura, pues no pueden haber derechos individuales. He ahí que la única institución en que puede aplicarse de verdad el derecho constitucional es en el liberalismo. Todos los estados liberales aplican la Constitución. Me dirán, ¿pero Bolivia es un estado liberal? Sí, también lo es. Liberal con ciertas restricciones que le llamamos constitucionalismo social, pero no deja de ser predominantemente el constitucionalismo liberal. Eso vamos a ver en este tema. Gracias por su participación, Cristian. La república, que es la forma de gobierno del liberalismo, que es otra característica. La república siempre va a ser la forma de gobierno del liberalismo. ¿Y por qué? Porque permite el sistema democrático y de la actividad económica individual, que se encuentra resguardada frente al intervencionismo estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existen repúblicas, los gobernantes son electos, los gobernantes son sometidos a la ley. A eso hemos denominado Estado de Derecho. Aunque claro, con el tiempo va a variar a otra forma de Estado de Derecho, o sea, el Estado social y democrático de derecho. Pero estamos en el constitucionalismo liberal. Ahí se peleaba porque la ley se imponga al gobernante también. Y por eso las repúblicas, como características, formas de organización del aparato estatal, implican que el gobierno debe ser electo, debe ser democrático, debe tener periodicidad, es decir, solamente durar un tiempo, y ante todo debe aplicar el sistema de representación. En la propuesta política del liberalismo clásico, el Estado se encuentra limitado de ejercer la intervención de la actividad económica. ¿Recuerdan la frase que se conoce del liberalismo, dejar hacer y dejar pasar? Pues ese es el sueño del liberalismo clásico. No permite el intervencionismo estatal. ¿Cuál es la ciudad más liberal que tiene Bolivia? Santa Cruz, doctor. Santa Cruz, ya. Falso, el Alto. Porque teniendo un 80% de la población económicamente activa, esta población económicamente activa, me refiero a la población del Alto, está dentro del régimen de la informalidad. Informalidad quiere decir que no interviene el Estado. He ahí que en el Alto no existe ley general del trabajo para los miembros del comercio, del transporte, que es el 80% de la actividad económica. El Estado no recauda, no interviene en las recaudaciones. O cuando compramos en la feria 16 de julio, le pedimos a la vendedora, denos el recibo, la factura. No nos va a dar, nos va a mirar como bicho raro, y es más, no nos va a vender, y tal vez hasta nos hagan justicia comunitaria y una cosa así. El Estado interviene lo menos en la ciudad del Alto. Por eso afirmamos de manera categórica que qué contradicción. Los dirigentes sindicales y la población está obnubilada con el hecho de que el Alto es luchador contra el neoliberalismo, pero al interior de su estructura es la ciudad más neoliberal. No es Santa Cruz, no sé de dónde ha salido eso, pero es el Alto. No se extiende facturas, no hay normas liberales. Sería el sueño de Patiño, por ejemplo. Y justamente vamos a ver en la asignatura en este tema cómo el liberalismo ha permitido la no intervención del Estado y, por ejemplo, en el ciclo del estaño, que Patiño prácticamente pague migajas al erario nacional por llevarse ingentes cantidades de estaño. Además que no tenía ley general del trabajo, no tenía normas protectivas, y el Alto para Patiño en estos tiempos sería el sueño del liberalismo. En nuestras épocas le llamamos el neoliberalismo. Así que hay que analizar ese tema que pasa por nuestra vista, porque se piensa que el discurso ideológico, que estar por una huipala y cosas así, les convierten necesariamente en una ciudad socialista o de tinte social, cuando en su estructura económica y social es íntegramente, por lo menos de manera predominante, en el 80% es liberal.
por las características que he mencionado precedentemente. De ahí que me remito a los estudios y al análisis propios del Instituto Nacional de Estadística en cuanto a los niveles de participación del Estado y de control en la ciudad del Alto, que arrojan como resultado el dato que les di, redondeado, que el 80% de su actividad económica es informal. Bien. En general, el derecho constitucional en sí es el derecho constitucional liberal clásico, prorrogado en el tiempo. Quiero que entiendan eso. El derecho constitucional que hoy conocemos, que avanzamos o que lo aplicamos litigando en los tribunales o que se invocan en las instituciones gubernamentales del aparato estatal, en la pugna política, en la invocación de derechos, es un derecho constitucional liberal, prorrogado en el tiempo, claro, con ciertas limitaciones, pero no deja de ser esencialmente liberal. En consecuencia, el derecho constitucional es un concepto liberal. ¿Y cuál sería la primera fuente del constitucionalismo liberal? Obviamente que es el constitucionalismo inglés. Inglaterra tiene una característica propia, es insular, es una isla que se encuentra conectada al continente europeo en razón a costumbre, mercado y proximidad geográfica. Es importante eso de la ubicación geográfica de Inglaterra. Inglaterra es un estado que no tiene una constitución escrita o positiva, sino tiene normas de contenido constitucional en el que prima la costumbre. Esto, por favor, incluso suele ser pregunta de examen. Aunque no se lo memoricen, ¿no? Hay alguna señorita que me dijo, ¿y esto es así? No, yo no les estoy enseñando para que aprendan rezos. Por eso es que no se aprendan, si los conocen a los autores está bien, pero no está bien como los sociólogos que no pueden dar una frase sin citar a un autor, ¿no? Una suerte de limitación mental que tienen, ¿no? Nosotros somos mucho más libres, conocemos la corriente del derecho constitucional liberal en este caso. Pero tenemos que afirmar también que en el caso inglés no tiene una constitución positiva o escrita. Ahí no van a poder invocar la constitución de Inglaterra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene Inglaterra? Tiene un conjunto de normas de contenido constitucional. Pero básicamente en Inglaterra prima la costumbre. Eso va a llevar a que su sistema normativo venga de la costumbre. Hay muchos ritos de costumbre, incluso muchos de ellos no positivados. El hecho de que se le diga a Winston Churchill, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, primer ministro durante toda la guerra de Inglaterra frente a la Alemania nazi en 1945. Ustedes bien conocen que la guerra termina el 8-9 de mayo, por uso horario, ese cambio de 2 días. 8-9 de mayo de 1945, cuando los alemanes simultáneamente se rinden a los rusos, a los soviéticos y a los aliados, entre ellos los británicos. Y estamos en mayo de 1945 y para junio, un mes y un poquito más de haber cesado la Segunda Guerra Mundial, se celebran elecciones en Inglaterra. En Inglaterra no se tiene presidente, se tiene primer ministro. Pero para ser primer ministro se tiene que ser diputado. Entonces, un diputado que es sujeto a las urnas electorales tiene que concurrir a las mismas para someterse a la votación de su distrito electoral. Nosotros le llamamos a eso nuestra circunscripción. No existen diputados que vienen en plancha. No. Cada diputado, o representante en ese caso, lo es de su respectivo distrito electoral. Pero repetimos que Winston Churchill, para ser gobernante, necesitaba ser previamente un representante, lo que conocemos nosotros un diputado. Pero, ¿qué ocurrió en junio de 1945? Winston Churchill fue nuevamente como candidato a su distrito electoral, pero perdió la elección. A veces resulta incomprensible. En nuestros medios, imagínense, si algún presidente hubiera ganado algo en Bolivia, el tema marítimo se hubiera ganado, lo hubieran por poco y endiosado. Pero en el caso británico ganó la Segunda Guerra Mundial y yendo a elecciones limpias,
y transparentes, perdió la elección. ¿Y qué creen? Que Winston Churchill dijo, yo he ganado y es mi derecho humano el ser gobernante eternamente. No, fue y conociendo los resultados, agarró, llevó su sombrero, su bastón y se retiró de las funciones, como debe ser. Entonces no cumple el requisito de ser representante o diputado, por tanto no puede ser primer ministro. Y leemos entonces la costumbre que tienen los británicos, que ya luego se conoció. Le quedaron muy, pero muy agradecidos a Winston Churchill, pero el mensaje fue, Winston, nos has conducido y de manera buena en la Segunda Guerra Mundial en tiempos de guerra, pero ahora estamos en tiempos de paz y necesitamos un gobernante para tiempos de paz, así sea un desconocido. No interesa que sea un líder connotado, dirigente, no es como aquí se piensa, ¿no? Que uno puede ser dirigente de zona, dirigente de esto y escalar y escalar. No, allá es un sistema muy, muy, muy diferente. Y ahí la estabilidad que tienen los sistemas norteamericano y británico, particularmente, o al revés, británico y norteamericano. Prima mucho la costumbre, pero esta costumbre no solamente se traduce, como hemos visto un ejemplo en el caso de la elección de Winston Churchill al cargo de las funciones gubernamentales, principalmente se aplica la costumbre a los temas de aplicación del derecho. En el sistema británico, el common law, no se aplica básicamente la ley de manera contundente como se lo hace en el régimen latino. Entonces, ¿qué se aplica? La costumbre traducida en un conjunto de fallos que se llama jurisprudencia seria y estable. No como las bufonadas, las payasadas que hace nuestro Tribunal Constitucional, que esta mañana nomás leo en información, oculta sentencias, cambia de jurisprudencia cada día y incluso en el mismo día. Un día dice una cosa para un caso y para un caso similar de la tarde cambia de postura. No. Primero que allá la jurisprudencia británica se emite de manera sólida y hoy podríamos fácilmente escuchar en un litigio británico la aplicación de jurisprudencia del siglo XVIII, del siglo XIX, no se hacen problema, porque es plenamente estable. En nuestro caso, pues, le repito, en las acciones de amparo se ve esto. La parte accionante, la parte demandante, invoca un conjunto de normas, más bien de fallos jurisprudenciales. Descarga un conjunto de fallos. ¿Y qué creen? La otra parte también tiene otro conjunto de fallos. Entonces tenemos una jurisprudencia que no puede ser tal porque la jurisprudencia es uniforme. Tenemos un conjunto de fallos deformes, sin lineamiento y que emanan de la decisión política y cumpliendo la hipótesis que me planteo del derecho constitucional. El derecho constitucional no es más que un conjunto de decisiones políticas con móviles económicos y estocásticos cuando varía el tiempo. En el caso boliviano se cumple de manera perfecta esa hipótesis. En el caso británico también, pero la variación del tiempo es mucho más lenta. Si bien su jurisprudencia varía, pues esas variaciones toman medio siglo o quizá un siglo en variar, no son constantes. Pero también varían, pero no de la manera tan poco seria como es el caso de la jurisprudencia boliviana. ¿Qué ocurrió? A la finalización de las cruzadas, es decir, en el siglo XIII, se produjeron contradicciones entre la clase gobernante noble por efecto de las diferencias tributarias, lo que sucede hoy en Colombia. Las diferencias tributarias son las que llevan a las revoluciones, a las convulsiones en los países actuales, ejemplo Colombia, o en los países antiguos, en los estados de la Edad Media prácticamente. Un tema de cuestionamiento fue la sucesión hereditaria y derechos individuales de los nobles y que generaron el conflicto interno relacionados a los excesos del rey Juan Sin Tierra. Estamos en 1215, en que en fecha 15 de junio se aprueba la Carta Magna de Derechos. Ese es el nombre completo, Carta Magna de Derechos. Cuidado que les pregunte y les ponga entre las opciones cuál fue el documento emitido en 1215, les ponga las opciones Carta Magna y Carta Magna de Derechos. Un 90% me ponen Carta Magna. Y yo les digo que les he explicado y el documento está ahí, podrían haberlo revisado. No, pero se le conoce y acuda en otros libros. Yo les digo, me remito a la fuente, se llama Carta Magna de Derechos. Se pactan los derechos. Y otra aclaración, pero muy importante.
La Carta Magna de Derechos, la de 1215, no establece derechos para el pueblo. Recalco, subrayo y repito, no establece derechos para el pueblo. Establece derechos para la nobleza. Sí, no son derechos para el pueblo. De ahí que en el texto literal señala, por ejemplo, la casa del individuo es un castillo y será respetado y de noche y de día, bla, bla, bla. Cuando indica la palabra castillo es literal. ¿Y quiénes tenían castillo? Únicamente los nobles, porque fue una pugna entre nobles, no fue una pugna del pueblo contra contra los reyes. No, eso no es evidente. Creo que alguna película distorsionando aquel concepto de Oestin, pero no es cierto. Y claro, para adentrarnos del concepto es que es la pugna interna de los propios sectores nobles. La Carta Magna de Derechos no se encuentra estructurada además en articulados y su contenido es general. No hay artículo 1, artículo tanto. Le han puesto por grado referencial alguna numeración, pero no es eso es simplemente con fines de identificación, no está estructurada por artículos. Ahí también participa la Iglesia. La Iglesia, bueno, para ese momento solo existía una iglesia, la católica. Luego, con el tiempo, se va a crear la iglesia anglicana, pero también la iglesia va a sufrir el cisma ya para 1517. Parece el cisma de Martín Lutero, Calvino, creando el protestantismo. Pero estamos todavía en Inglaterra. Se indica que la iglesia debe tener libertad y no puede ser interferida por determinaciones del rey. También una pugna que tenía la iglesia. ¿Y por qué? Claro, nos dicen es por las creencias, por la fe que pueda tener la iglesia. Eso no es tan evidente. En el fondo, la iglesia también era un actor decididamente político. Es más, era la potencia de la Edad Media. Los papas no se resumían como hoy el papa, una autoridad eclesiástica, religiosa, que, bueno, puede dar su salutación al mundo y tener sus mensajes de paz. No era así. Los papas, entre ellos se mataban, habían papas guerreros, existía promiscuidad entre los papas. No era como hoy pensamos. Los papas eran guerreros. El papa Julio II llevaba ejército y aniquilaba a quienes estaban en contra de la Iglesia Católica. Y estamos en una época entonces en que la Iglesia era un actor político. ¿Y cuál era el papel? El papel era de recaudador. Recaudador porque literalmente cobraba esto del diezmo, que era una especie de impuesto por asistir a la iglesia. Sí se les cobraba el diezmo, entonces tenemos una iglesia que se va enriqueciendo. Y una iglesia que además, si no quería y no le convenía al Papa, no otorgaba el reconocimiento. ¿Qué se llama ese reconocimiento que otorgaba el Papa a los reyes o a quienes aspiraban a ser reyes y que les correspondía por sucesión tal vez ser reyes? Hasta hoy se utiliza ese concepto. Se lo repite, pero no se sabe su origen. ¿Alguien sabe del tema? ¿Cómo se llama ese reconocimiento que hacía el Papa para el rey o un nuevo rey proclamado? Reconocimiento divino, doctor. Ya, sí, pero tiene otro nombre más práctico. Yo he escuchado hace poco en las candidaturas, principalmente del Alto, y se decía, es que esos candidatos no tienen la venia papal. La venia papal era ese reconocimiento que otorgaba el Vaticano, bueno, no había Vaticano, Roma y el papado a cualquiera que quería aspirarse rey. Y no era pues un reconocimiento que simplemente le investían con los emblemas católicos. No era así, eso implicaba una importante erogación de contribución, vale decir, de riqueza, de dinero. No eran gratuitas las cosas. Ahí que tenemos una estructuración de una iglesia opulenta y con mucho dinero, producto de que además todos los reinados tenían que contar con esa venia papal. ¿Y qué ocurría si no contaban con la venia papal?
tenía la posibilidad de contar con un ejército, el papado, para lograr o imponer, no solamente por la fuerza, sino por los acuerdos que tengan con los demás reyes. Si un rey era un rey rebelde y no quería hacer caso al reconocimiento de la venia papal o no la tenía, o se le declaraba la guerra o también se le bloqueaba a través de la negación de los demás reinos de reconocimiento. Entonces, eso es muy importante, ¿no? También, ¿qué establece? La libertad de comercio en todo el territorio, incluyendo el comercio internacional. Ya se hablaba del comercio exterior en la Carta Magna de Derechos. Y entenderán que un tema, pero central dentro del liberalismo, es la libertad de comercio. La libertad del comercio también significa la libertad de producir y de poner en el mercado lo que se vaya a producir. Sin libertad de comercio no puede existir el liberalismo, en contraposición del feudalismo, que notarán que ya tiene aquí su quiebre, que obligaba a que la producción de los siervos de la gleba sea concentrada por el señor feudal, no importa el título que tenga, rey, príncipe, duque, conde, en fin, pero en su espacio, el área de su jurisdicción, el espacio de dominio que ejerza, tenía que recaudar. Entonces no había libertad de comercio, el que comerciaba era el señor feudal, no era el ciudadano común, no había ni siquiera el concepto de ciudadano, como notarán. Esto está dirigido a los derechos de los nobles, no es el pueblo el que tiene libertad, y ese otro concepto de la libertad de comercio, pues, es intrínseco a los señores feudales. La libre navegación de los mares y ríos y la libertad de pesca, porque los mares y sus beneficios, incluyendo la navegación y la explotación a través de la libertad de pesca, los mares tenían, bueno, por el imperio de la Carta Magna, pues gozaban de esa libertad, ya que en los conceptos siempre recaudadores, el Estado tiende a ser siempre intervencionista y recaudador. También se les limitaba, ¿no? No, ahora para navegar este río tienen que pagar tanto de dinero. Esas gabelas que se cobraban, una suerte de impuestos por navegar los ríos, por los mares, por atracar en un puerto. Bueno, no tenemos nosotros costa, pero en el derecho marítimo, el atracar en un puerto tiene una serie de convenios, tiene la Convención Internacional de Derechos del Mar, se llama la Convemar Carta de Jamaica, que miren de dónde ha evolucionado, de la propia Carta Magna. Ante la libertad de navegación de los mares, sabían que Bolivia tiene la posibilidad de tener una flota que pueda navegar por los mares y que no necesariamente necesita un puerto soberano. Podríamos estar edificando la Marina Mercante Boliviana, es por mandato de la propia Constitución. Léase el artículo 268, solo por inquietud para ver en qué marco nos movemos y si la Carta Magna arriba a nuestra Constitución en ese caso particular. Por favor, lectura al 268. Hola. Hola, doctor. Buen día, doctor. Adelante, buenos días. Artículo 268. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la misma mercante será prioridad y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana de acuerdo con la ley. Muchas gracias. Está bien ahí. Gracias. Miren cómo repercute esto de la libre navegación de los mares y que inclusive nosotros tendríamos que tener nuestra marina mercante administrada por la Armada Boliviana para la libre navegación fluvial, lacustre y obviamente cuando tengamos costa, y eso esperamos, pero aún no la tengamos. Bolivia es parte signataria de convenios internacionales como es la Convemar o Carta de Jamaica, que no la empleamos. Porque claro, el conjunto de abogados se dedican al derecho penal, el 80%. Pero cuando no hay mercado, se van a otras áreas donde no están capacitados. Y ahí el problema que tenemos como sociedad, que estamos penalizados en cuanto al estudio del derecho. Y sin embargo necesitamos profesionales versados, también abogados, en diferentes áreas de especialización. Miren desde dónde viene la libertad de navegación de los mares y de los ríos y de la pesca.
También se establecieron garantías procesales como el debido proceso o el derecho a ser juzgado por un tribunal. Este es un sistema clásicamente británico, esto de ser juzgado por un tribunal. En Bolivia, como somos copiones, nos gusta remedar lo que hay en la tele. En el establecimiento del Código de Procedimiento Penal, el actual, el vigente, la Ley 1970, en 1999, se copió pues esto de los jueces ciudadanos, se les llamó. Así como en la tele, ¿no? Jurado, y ante un jurado tienes que exponer. Pero la diferencia del derecho jurisprudencial británico, norteamericano, el common law, es que si bien los juicios son celebrados ante un tribunal, no se aplica más que el buen criterio que pueda tener ese tribunal en el marco jurisprudencial. En cambio, en nuestro sistema teníamos un monstruito esas veces de 2 cabezas y ahora tenemos un monstruo de múltiples cabezas. Me explico. Si queremos tener un sistema procesal, tenemos que regirnos definiéndonos o con la ley o con la jurisprudencia. Ya para entonces escribí unos artículos que decía el sistema de juicios con jurados ciudadanos va a ser un rotundo fracaso, porque no tenemos esa costumbre y porque no estamos guiados por un sistema jurisprudencial, porque además para guiarnos por un sistema jurisprudencial tendríamos que haber generado cultura desde hace unos 100 años, cuando menos. De hecho y hecho, solo que tardó como 15 años hasta que el gobierno reconozca el error catastrófico de quienes impulsaron el Código de Procedimiento Penal. Oiga, ahí estaba el actual ministro de Justicia como abogado junior y ahora se jacta de decir, sí, hemos impulsado un procedimiento mucho más ágil, célere, con jueces ciudadanos. Sí, pero lo que le falta decir es mucho más ineficiente, porque esto de tener jurados ciudadanos es un concepto del derecho constitucional británico, pero responde al concepto de ser juzgado por un tribunal. Y entonces, en nuestro caso, pues ocurría lo siguiente. Las personas unas veces que eran designados, cuando les llegaba la notificación de que alguien era juez ciudadano, muchas veces ni asistía ni participaba, no importaba porque no habían en realidad sanciones reales. Que le van a seguir un nuevo proceso por no aceptar el cargo, no asistían. Y en algunos casos sí llevaban a grande corrupción, porque claro, este sujeto no perdía tiempo en ir a buscar a una de las partes interesadas en el proceso, en la litis, y negociar su determinación. Entonces, recién hasta el 2014, miren que 15 años de letargo hemos tenido, al fin se percató el sistema judicial boliviano y decidió la eliminación de los jueces ciudadanos. Y nuevamente volvimos al concepto anterior, lo que hoy tenemos, jueces técnicos, que era lo que regía en el anterior Código de Procedimiento Penal, al que tanto le estigmatizan como un código inquisidor, le dicen, ¿no? El sistema inquisidor. Cuando escucho esa palabra, el sistema inquisidor, wow, me lleva a la memoria, a ver, debe ser como la Sagrada Inquisición, la Santa Inquisición, como es un sistema inquisitorio. Y seguramente los jueces entraban con capuchas, claro, con capuchas, tipo Ku Klux Klan, debido a, claro, pues un sistema inquisidor. Y yo he litigado con el sistema inquisidor los primeros años de abogado. Y les afirmo que eso no era cierto. Tampoco era cierto que se violaban todas las garantías de los procesados. Claro, porque ellos dicen, porque tenía las declaraciones por la fuerza. Y hasta ahora le escucho al actual ministro de Justicia decir, obtienen declaraciones por la fuerza. Eso no es evidente. Yo jamás he visto en ningún proceso que ahí esté el encausado sentado en la silla, desnudo, sin camisa, y que le estén aplicando hierros calientes ahí, hable, confiese, o que le hagan una de esas ruedas giratorias y latigazos para que confiese. Eso haría pues en la Sagrada Inquisición. Pero claro, le dan el nombre de sistema inquisitorio para tratar de legitimar esta catástrofe que tenemos del sistema procesal penal en actual vigencia y que tanta atracción tiene para abogados y estudiantes de derecho, justamente por esas falencias. Pero, como notarán, el sistema del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal, es un concepto acuñado por la Carta Magna que repercute hasta el presente. Por favor, para comprobar aquello, lectura al artículo 115, los 2 parágrafos, parágrafo primero y segundo de la Constitución, el 115, como un ejemplito nada más.
Sí, doctor, buen día. Buen día, adelante. Le habla Jemima Velázquez. Está bien. Parágrafo primero. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Parágrafo segundo. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Ahora, los artículos 119 y 121 también, léalo, por favor, usted también. Está bien, doctor. 119. Parágrafo primero. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. Parágrafo segundo. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensa o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. Y artículo 120, ¿verdad, doctor? 21. Muy bien. Artículo 121, parágrafo primero. En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado o sus afines hasta el 2º grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Parágrafo segundo. La víctima, en un proceso penal, podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado. Bien, bueno, gracias por la lectura. Como ven, no es nada más que transportar los derechos liberales de la Carta Magna, lo que estábamos haciendo referencia, la inconsistencia del discurso que se tiene que el anterior procedimiento era inquisidor y obtenía las declaraciones por la fuerza, no se respetaban los derechos humanos, no se respetaba el debido proceso, cuando claramente en la Constitución estos preceptos que dio lectura su compañera ya estaban desde la Constitución incluso de 1826 y fueron progresando en el tiempo. Entonces hay discursos, frases que se tienen para tratar de defenestrar, de incomodar al procedimiento anterior, que en mi criterio era mucho más célere e incluso mucho más eficiente. Obviamente que tenía que tener ajustes, pero el carnaval que tenemos hoy, y disculpen la expresión, es un verdadero caos, y eso no nos permite tener justicia. Pero claro, en el sistema británico se respetan las reglas del debido proceso y los derechos a ser juzgados por su tribunal. Las sentencias deben fundarse en prueba. También otro concepto del derecho constitucional boliviano, la existencia del principio de legalidad, por el que solo constituye delito cuando éste se encuentra establecido en la ley. En nuestro sistema, habíamos visto en la anterior clase cómo se definía el caso de Nuremberg, ¿recuerdan? Pero eso es en casos simplemente de crímenes de lesa humanidad. En el caso de los demás delitos, porque se va a hacer el nombre, tienen que estar debidamente identificados en el ordenamiento jurídico. ¿Qué se llama esa identificación del tipo penal en cuanto a enmarcar la conducta del sujeto al tipo penal? Ustedes ya han llevado derecho penal o lo están llevando. ¿Qué se llama? No, ya han llevado, están en segundo año. ¿Qué se llama eso de enmarcar la conducta del sujeto al tipo penal? Señores que ya han aprobado Derecho Penal 1 y deben estar llevando Derecho Penal 2, supongo. Tipicidad. No, eso es la descripción del delito. Estoy refiriendo la conducta del sujeto al tipo penal. Tipificación. No, eso ya hemos visto, les he dicho que no es cierto. Tipificación es lo que hace el legislador al describir una conducta y señalarla que eso constituye un delito. Pero cuando un sujeto marca su conducta a ese tipo penal, ¿qué se denomina? ¿Defiendan su aprobación de Derecho Penal 1? Acción o omisión, doctor. No. Tipo penal, doctor. No, eso es la descripción del tipo penal, que es la forma de decir también la tipificación. ¿Cómo es?
¿Han aprobado o no derecho penal 1? ¿Le están llamando o no derecho penal 2? Ya, bien. Se llama subsunción. La subsunción penal constituye, miren los penalistas, los futuros, el 80% de este curso va a tender a ser penalistas. Y claro, cuando no hay profesores que hagamos correcciones desde ese nivel, pues salen y cuando les habla de subsunción, ¿qué estará diciendo? No importa, yo ya he pagado al fiscal. Pero no es así. Tiene que ser de la manera que corresponde al derecho. Subsunción es enmarcar la conducta del sujeto al tipo penal. Entonces, por eso van a escuchar en las sentencias. Y en consecuencia, habiendo operado su acción de tal manera, ha subsumido su acción al tipo penal de, no sé, asesinato, robo, agravado, al que quiera. Subsunción es enmarcar la conducta. Pero prosigamos, porque esta no es clase de derecho penal. El cumplimiento de la sanción debe ser efectuado únicamente cuando se haya pronunciado sentencia. A ver, léase por favor la Constitución, identifíquese si es que existe algún artículo por el cual solo se pueda cumplir sanción cuando hay una sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Habrá algún precepto que nos desguarde? Ahora yo soy al revés el que pregunto. Ustedes están con Constitución en la mano. Hola. ¿Hay alguien vivo ahí? Estoy como en el Titanic. ¿Será que la Constitución establece algo similar, como que una sanción solamente puede ser ejecutada cuando hay una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? Pregunto, ¿están con Constitución en mano ustedes? Si no me responden hasta unos segundos, voy a preguntar al azar a cualquiera, por favor. Doctor, tal vez el artículo 120. Pero léalo directamente, querido amigo. Doctor, tal vez el artículo 124. Directamente y léalo. Usted haga su lectura. Adelante. Hola. Creo que no estoy enlazado. ¿Qué ha pasado? Tal vez podría leer yo. Adelante, claro que sí. Si alguien se queda, pues adelante. Artículo 124, parágrafo primero. Comete delito. No. Eso es traición a la patria. No es. Estamos hablando que solamente se pueden cumplir sanciones cuando han sido pronunciadas por sentencia y probado en juicio. A ver, han dado examen de ingreso ustedes para estar en la facultad. Han leído la Constitución. Ahora defiendan su ingreso. A ver, busquen. ¿Cómo es? Ya, no han leído, creo que la Constitución. ¿Cómo han ingresado a la facultad? Léase el 116.2, por favor. Primero el 116.2. Lisset Ramos. Doctor. 116.2, por favor. Buen día, doctor. Buen día, adelante. Bueno, artículo 16, parágrafo 1. Se garantiza 116, parágrafo 2. 116, parágrafo 2. No tiene idea siquiera de dónde están los derechos y garantías. Me preocupa en sobremanera. A ver, 116, parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Cualquier sanción debe fundarse en la ley anterior al hecho punible. Muy bien, eso se llama legalidad y que la sanción solo puede emerger de la ley. Ahora vamos al 117.1. Jefferson Gary González. Buenos días, doctor. Artículo 117, parágrafo 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. En sentencia ejecutoriada, muchas gracias. Miren, lo que viene desde la propia Carta Magna y que ustedes no lo han aprendido y que me conmueve. Hoy día es día
Hoy es martes. El siguiente martes vamos a tener un repaso general de toda la Constitución y espero que estén al nivel de estar en Derecho Constitucional, porque si no, les voy a poner cuesta arriba más de 45 grados, se va a volver la pendiente. Yo espero que lleguemos a que las cosas sean sencillas, por favor. Sinceramente me llama insólitamente la atención el hecho de que no me puedan responder cuestiones elementales que están en la Constitución. Por favor, para el día martes va a haber un repaso general de la Constitución. Yo solía en la primera clase presencial que teníamos, pedirles que resuman la Constitución. Y no lo he hecho porque estamos en clases virtuales. Pero ahora sí, les voy a pedir nuevamente. Hoy es 18 de mayo. Les voy a dar 2 semanas. Por favor, alguien me dice la fecha, alguien está con calendario. 18 de mayo, doctor. Hoy es 18 de mayo, claro, pero ¿en qué fecha sería dentro de 2 semanas? Doctor, 1 de junio. 1 de abril. Junio. Perdón, sí, junio. Muy bien, entonces, un día antes del Corpus Christi, para el 31 de mayo, todo el curso va a ser el resumen de la Constitución Política del Estado a mano en un cuaderno de 50 hojas. Repito, resumen de la Constitución Política del Estado a mano, a verso y reverso, en las hojas de un cuaderno de 50 hojas, un cuaderno común, ese que cuesta creo que 2 pesos, 3 pesos, 50, algo por ahí cuesta, un cuaderno común, no quiero empastados, no quiero tupper, no quiero tamaño oficio, nada. El cuaderno común de 50 hojas, un resumen. La única diferencia es que en la primera hoja tienen que tener su carátula identificando su nombre, su apellido, porque me van a mandar imagen de él y posteriormente voy a recoger ese cuaderno cuando tengamos la oportunidad, cuando esta cuestión de la pandemia tenga algún nivel de decrecimiento. Yo voy a recoger y firmar esos cuadernos, porque noto que no están leyendo la Constitución y no le están poniendo la atención que corresponde a esta asignatura. Y de ser así, queridos amiguitos, vamos a exigir como debe exigirse en un nivel de este nivel. Estamos en una universidad, no estamos en la UPEA, no estamos con otro docente, estamos, y menos en una privada, estamos en la Universidad Mayor de San Andrés. Y si no han leído la Constitución, pues para el día martes, como hoy, primero un resumen, un debate oral de la Constitución y posteriormente para el 31 de mayo, el resumen escrito de toda la Constitución Política del Estado, artículo por artículo y a pulso. Ese es un ejercicio que normalmente lo hacía, no lo he hecho con este curso porque he entendido que ustedes venían con la responsabilidad suficiente de haber leído la Constitución, pero noto que no hay ni la mínima idea de lo que contiene la Constitución. Eso que me llama a reflexionar que vamos a subsanar con el ejercicio que estoy dando de manera precedente. Bien, continuamos. Entonces decimos que únicamente cuando se haya impuesto por sentencia en juicio y además una sentencia ejecutoriada se va a aplicar. El nombramiento de los jueces recae en las personas que conozcan la ley, no en esta redacción. El nombramiento de los jueces recaerá en aquellos que conozcan la ley. Hoy tenemos un régimen constitucional que determina qué requisitos debe tener una persona, un profesional, para ser postulante a un cargo judicial, para ocupar, por ejemplo, el cargo del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Y vemos que además son requisitos exigibles. ¿Cuál es el sistema o el concepto británico que se tiene? Simplemente que se debe conocer la ley. Pero claro, cualquiera podría alegar, ya yo conozco la ley y bueno, estoy habilitado, facultado para ser magistrado. ¿Será así? Bueno, en realidad este es un enunciado. Recordemos que en el sistema británico y norteamericano tienen como generalidad la costumbre. Y como es la costumbre la que manda en sus actuaciones, va a significar que de verdad tengan que conocer la ley. ¿Entienden? A ver, nosotros tenemos unos requisitos bastante exigentes. ¿Alguien me puede decir cuáles son los requisitos exigentes que exige la Constitución para ocupar un cargo de magistrado o magistrado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído la Constitución por si acaso? Ser boliviano, doctor. No, ese es un requisito elemental, pues estamos hablando no solo para el ejercicio de la ciudadanía, estamos hablando para el cargo de magistrado o magistrado.
¿Alguien ha leído la Constitución, ese acápite? Sí, tiene que, Adelante. para ser magistrado tienes que ser abogado. Eso es lo que me acuerdo. Lo que se acuerda, pero no que manda la Constitución. Lectura al 182.6 de la Constitución. Noto que no han leído la Constitución. A ver, 182, parágrafo 6 de la Constitución. Doctor, Adelante. artículo 182, parágrafo 6. Para optar a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido 30 años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante 8 años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. Muchas gracias. Tenemos requisitos que marca la Constitución, que señala la Constitución para optar un cargo de magistrado. Pero noten que en el sistema británico esto se mantiene hasta el presente, desde 1215, que para ser juez simplemente uno tiene que conocer la ley. Pero será suficiente decir, bueno, yo conozco la ley. No. En los sistemas británico y norteamericano, saber la ley significa saber de verdad la ley. ¿Qué implica ello? Que cuando uno le van a designar juez de la Suprema Corte Federal, en el caso británico, o el juez de una Suprema Corte británica, se va a evaluar no un examen que con chanchullo pueden dar. Hace una semana hemos visto que una persona, una juez, estaba haciendo chanchullo ahí en su mano. No hay ni chanchullos ni entrevistas. Y entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Su trayectoria profesional. A ello se llama sus méritos. Son los méritos los que se evalúan. Y esos méritos computan desde la universidad. A ver, ¿en qué universidad has estudiado? ¿Has estudiado en una pública, en una privada? ¿Tu universidad es de reputación? ¿Has ejercido transparentemente la vida? ¿Tienes alguna mácula? ¿Te han procesado? ¿Has cometido algún delito? Porque acá basta decir, no tengo sentencia condenatoria. Te piden el dejar donde no tienes sentencia condenatoria, pero puedes tener un montón de procesos en apelación, incluso con sentencia, pero no condenatoria ejecutoriada, sino en apelación, incluso auto de vista en contra. Pero como te exigen simplemente en Bolivia no tener sentencia condenatoria, porque está en el marco del 234, de los requisitos generales. Léase el 234, por favor. Doctor, buen día. Buen día, adelante, por favor. Artículo 234. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. Y 7. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. ¿Qué norma establece esto de la modificación de hablar 2 idiomas del país, oficiales del país? En la Constitución también está. ¿Han leído ustedes la Constitución? En el artículo 5, doctor, donde reconoce... No. Hay una modificación al requisito. Estamos hablando del requisito de hablar 2 idiomas oficiales. Como requisito. ¿Cuál será? Nadie ha leído, ¿no? La Constitución. Ya, léase la disposición transitoria 10ª. Doctor. Adelante. Disposición transitoria 10ª. El requisito de hablar al menos 2 idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas determinado en el artículo 234.7 será de aplicación progresiva de acuerdo a la ley. Muy bien, va a tener que haber una ley, gracias. Identifiquemos en el sistema británico y luego norteamericano, que desciende de este.
El nombramiento de los jueces va a ser aquellos que conozcan la ley. Y decíamos, eso se va a evaluar de qué. ¿Cómo has ingresado a la facultad? ¿Has sido el mejor alumno de tu curso? ¿Cuántos libros has tenido? ¿Has tenido el mejor? He ahí que es muy importante en el sistema universitario británico y norteamericano esto de ser el mejor estudiante. No es simplemente por un hecho de que le van a dar un reconocimiento, de que como en el colegio es el abanderado, no, sino que tiene sus implicancias a futuro, porque cuando uno quiera postularse a juez, magistrado, es lo que le van a evaluar si en la vida ha sido destacado abogado, o si ha sido un abogado corrupto, haciendo negociados en derechos reales, defendiendo a narcotraficantes, que es su derecho también. Pero eso van a identificar y van a saber evaluar de quién es la persona que quiera o deba ser nombrado juez. Entonces, no basta con nuestro sistema, que nos piden un conjunto de requisitos, muchas veces eludibles, como hemos visto. Una persona que tenga incluso sentencia en contra puede postularse, siempre y cuando que la misma no esté ejecutoriada, vale decir, si la he apelado o he interpuesto una casación, puedo seguir siendo postulante. En el sistema británico ni la pienses cuando estás con una sentencia, ni siquiera apelada. Son sistemas, pues, de verdad que para ser juez sí se necesita saber de la ley. Ese es un aspecto que en Bolivia debe cambiar. ¿Cuál es el requisito para ocupar el cargo de juez ordinario en Bolivia? ¿Cuántos años de experiencia se necesita para ser juez ordinario en Bolivia? ¿Alguien sabe? No es constitucional, pero tal vez alguien tenga referencia. ¿Cuántos años de experiencia como abogado necesita una persona para ser juez? A ver, ¿alguien tuviera alguna referencia, alguna información ahí referencial tal vez? Bien. El requisito para optar a ser juez es de 2 años de abogado. Ufa, ¿y por qué 2 años? Para 2 años va a ser un abogado junior, ya puede ser juez. Bueno, nuestros sistemas sí. Y ahí pues la calamidad que tenemos. En esos otros sistemas, para ser juez, bueno, para ser magistrado de la Suprema Corte Federal de Estados Unidos, cuando menos se necesita 65 años. ¿Me escuchan? 65 años, es decir, a uno le nombra magistrado o miembro del juez de la Suprema Corte Federal. Y eso, se dicen, ha sido designado joven, porque la mayoría tienen 70 y pico años. ¿Acaso no se han percatado de los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la edad que tienen? ¿Han visto a los que utilizan peluquín? No son jovenzuelos que van a ir a practicar. Es como eso, darle pues un Mercedes-Benz a un chico, lo va a chocar. Necesitan un sistema serio. Y para ello, bueno, no lo dicen, no lo establecen en norma, pero cuando menos para ser un juez o magistrado de la Suprema Corte Federal, cuando menos te piden 65 años. Y ahí recién te van a estar evaluando tu vida. A ver, ¿cuántos libros has tenido? ¿Has sido un docente destacado o simplemente has tenido un memorándum de docencia? Tus libros, ¿cuáles son? ¿Cuántos tienen importancia? No es cuestión de imprimir cantidad, no, el contenido también. ¿Cuál es lo que has escrito? ¿Has cambiado el rumbo? ¿Qué has hecho? Eso es lo que te evalúan. Por eso el nombramiento de los jueces recae en aquellos que de verdad conozcan la ley. Y aunque lo pongan así de manera general, sus requisitos son muchísimo más duros en el tema de costumbre, no de exigencia normativa. Notarán que su sistema es diferente. Y para ser un juez ordinario, como en nuestro caso, apenas 2 años, ni la sueñen. Un juez ordinario al menos llega con 20 años de ejercicio profesional a sentarse en una banca de juez, porque ya con 20 años de experiencia se tiene la experiencia suficiente como para resolver las controversias. ¿Qué tenemos de un abogado? No digo joven, digo un abogado junior, porque hay personas adultas también que estudian el derecho y que con 2 años pues pueden tener algún tipo de experticia para ser juez. Definitivamente no. Ese es un punto que hay que enmendarlo. Si bien no vamos a optar como ellos 20 años de antigüedad, pero estaremos en una para optar en un cargo juez o jueza, para que las cosas sean serias también. Y es lo mismo aplicarle a los fiscales. Tanta pelea para ser fiscales. ¿Y por qué? Porque es un medio de enriquecimiento ilícito. Pues bueno, eso hay que modificar. Tendríamos una agenda de reforma judicial. Podría guiarnos, tan sencillo, en la propia Carta Magna.
Se establece la garantía del habeas corpus como resguardo de la vida, de la integridad física y de la libertad. Por favor, como ustedes no saben, yo les indico, a lectura al artículo 125 de la Constitución Política del Estado. 125 de la Constitución Política del Estado. Buenos días, doctor. Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera, a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Miren que literalmente eso indica a la vida, a la integridad física y a la libertad. ¿Qué les parece? Viene esto, el habeas corpus, que hoy le llamamos en Bolivia acción de libertad, viene desde la propia Carta Magna. Díganme si todos los institutos que estamos citando no son del derecho constitucional liberal. Entonces, ¿de dónde se sacan? El 2009 se creó un nuevo Estado plurinacional que eliminó el liberalismo antiguo y creó un nuevo Estado, cuando son copia de documentos propios del liberalismo. Veamos esto del resguardo. Se establece el resguardo de la sucesión de los hijos y de las viudas. Lectura al artículo 56 íntegro y particularmente al parágrafo 3, Constitución. ¿El parágrafo primero, doctor? Todo el 56 mejor. Adelante, por favor. Todo el 56. Ok. Artículo 56. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Parágrafo segundo. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Parágrafo tercero. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. En consecuencia, la sucesión hereditaria ya había estado resguardada en la Carta Magna. Y si hacemos un análisis histórico, inclusive del cómo ha surgido la Carta Magna surge, entre otros elementos, en el tema tributario, justamente por las sucesiones. Lo que pasa es que el rey quería apropiarse de las sucesiones. Quería que para el Estado pasen esas sucesiones y en consecuencia parece un reclamo del pueblo. No, yo quiero tener la sucesión, quiero ser heredero de mi papá, de mi mamá, de la familia, en fin, tengo ese derecho. El rey se quería apropiar de ello y notarán que está establecido en la Carta Magna y también en la Constitución Política del Estado boliviano. Notarán que eso es parte de nuestro sistema, que lo tenemos vigente. Además, garantiza la libertad de tránsito, salida y retorno. ¿Estará establecido en nuestra Constitución esto? ¿Alguien que haga la Constitución, por favor? ¿Alguien que conozca qué es una Constitución? O tenga una Constitución, me puede decir en mano si esto se resguarda. Nadie, ¿no? Ya, lectura al 21, numeral 7. Ya, adelante, 21, numeral 7. Ya. Artículo 21, numeral 7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano que incluye la salida e ingreso del país. Ya, pero para leer la Constitución o cualquier norma, cuando existe un catálogo de derechos, normalmente se lee la parte inicial. Por ejemplo, artículo 21, y debe decir que tienen los siguientes derechos. Y recién se va al numeral 7. Por favor, en ese marco, les voy a enseñar también a cómo se cita o se lee una norma. Léase nuevamente, Catherine, usted misma, léase el artículo 21, numeral 7, pero en la forma que le he señalado. Correcto, doctor. Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Numeral 7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano que incluye la salida e ingreso del país. Gracias. Notan que este precepto viene
casi calcado o copiado de la Carta Magna. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que nuestra Constitución no tiene derechos liberales cuando vemos que muchos de estos derechos de la propia Carta Magna, del derecho liberal británico, están traducidas en nuestra Constitución? Bien, vamos a dejar la clase aquí. Yo sé que muchos van a abandonar la misma. Nos vamos a reencontrar mañana. Por favor, les ruego, lean la Constitución. Estamos en derecho constitucional y nuestro deber previo ya debería haber sido leer la Constitución. Incluso ha sido un requisito para que ingresen a la facultad. Estoy dudando mucho que hayan podido leer de manera seria esta norma suprema. Mañana nos encontramos. Un saludo cordial. Doctor, dígame. Adelante. Doctor, hay algo que acabo de recordar leyendo el numeral 7 del artículo 21. Creo que esto entra en el marco de bloque de constitucionalidad, ya que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preferencia preferencia a la aplicación de la Constitución, y creo que la Constitución en este numeral toma en cuenta el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también consagra que toda persona como derecho humano tiene circular libremente y elegir su residencia dentro del territorio del Estado, asimismo derecho a salir del país y también regresar al suyo. Está bien, y muchas gracias por la aclaración, pero notará que la Carta Magna es de 1215 y la Declaración Universal de Derechos Humanos que es del 10 de diciembre de 1948. Por tanto, es al revés. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha copiado lo que indica la Carta Magna. Y nuestro constitucionalismo, cuando veamos el tema de la Constitución de 1826, ya incluía este precepto. Pero gracias por su aporte. Con dicho aquello, nos encontramos mañana. Un saludo cordial. Muy buenos días. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Dios lo bendiga. Hasta luego.